profesional. Bueno, muy bien. Hoy es el aniversario de un hecho muy triste que además tuvo consecuencias muy serias. Un año más tarde, Medio Oriente sigue atravesado por la guerra. Tiene que ver con el ataque de Hamás del día 7 de octubre, el más grande sufrido en la historia por Israel, con el asesinato de 1.200 personas, el secuestro de 101 rehenes, algunos de los cuales todavía siguen en manos de Hamás. Y en un momento en el cual también, bueno, la respuesta de Israel se ha extendido no solamente a la Franja de Gaza. Hoy el New York Times dice Franja de Gaza se ha convertido ahora en una trampa mortal, dice, sin alimentos, sin salud pública, sin lugar a donde irse. La situación es dramática en Gaza y ahora Israel está atacando también las posiciones de Hezbollah, cuidando su frontera norte con el Líbano. Darío Teitelbaum es presidente de la Unión Mundial de Meretz, el partido de izquierda de Israel. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes ahora para ustedes. ¿Qué tal? Hola María, buenos días para ustedes allá. Bueno, me imagino que es un momento de sensaciones muy profundas y en algunos casos encontradas respecto de la actualidad, ¿no? Sin ninguna duda, te puedo decir con total sinceridad que yo creo que este es el año más duro de mi vida, como una unidad. Y te digo que también que hay una gran sensación de congoja en las calles. No es una congoja articulada, sino es real. Hoy estuve en 3 memoriales en diferentes lugares de mi zona, porque mi zona fue atacada, y creo que lo que vi en las caras habla por sí mismo. Sin ninguna duda también la complicación actual nos preocupa, pero nuevamente ni siquiera podemos hablar de memoria porque es algo que está ocurriendo todavía. Es muy difícil de hablar de memoria cuando algo todavía ocurre. Claro, un hecho extremadamente traumático, ¿no? Para Israel, que desató primero, ¿no?, muchas críticas al gobierno de Netanyahu respecto de, bueno, cómo los tomaron por sorpresa, la falta, ¿no?, de, digamos, cómo pudieron entrar de esa manera por la frontera sur sin que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Israel lo advirtieran. Y eso desata, Darío, ¿no?, una respuesta a gran escala de parte del gobierno de Netanyahu. Me parece, corregime, ¿no?, que inicialmente despertó esto resistencias dentro de Israel, pero últimamente con mayor apoyo Netanyahu, a pesar de que ha extendido, digamos, el rango de la respuesta a otros países. Mira, María, yo soy conocido como opositor a Netanyahu, pero no soy opositor de mi propio Estado. Yo creo que te dije el 8 o el 9 de octubre del año pasado que nosotros estamos transitando de la masacre a la tragedia. Y la tragedia justamente es lo que está ocurriendo también en Israel y también en los países lindantes. Yo quiero repetir nuevamente que Gaza no tiene 2.2 millones de terroristas, sino tiene un Hamas que felizmente está siendo derrotado. La respuesta israelí, el tamaño, no podemos buscar asimetrías, porque la situación no es asimétrica, y la respuesta israelí, especialmente en la zona del norte, es resultado de postergaciones de respuestas anteriores. Ahora, lo que sí me parece importante decir en este contexto es que, por un lado, Israel tiene que ejercer el derecho de autodefensa de tal manera que pueda pensar también en el día después. Lamentablemente, lo que ocurre hoy en día en Gaza, esta crisis humanitaria profunda, tiene que ver con el hecho que Israel no quiso empezar a pergeñar el día después de la guerra. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo civil? ¿Quién se hace cargo de la población, de la alimentación, de la salud, etcétera? Y yo creo que las consecuencias las estamos viendo. En este sentido soy muy crítico al propio gobierno de Netanyahu, pero evidentemente los que se rigen en la Franja de Gaza es aún el Hamas.
Darío, hay como un gran debate, quizás, digo, más en Europa, acá se siente un poco menos respecto del posicionamiento general de los medios masivos, donde en Europa muchos países son muy claros en la condena a lo que consideran que es una respuesta totalmente desmesurada, sobre todo sobre la población palestina en Gaza. Y esto genera también afirmaciones respecto de que lo que hay es un rebrote del antisemitismo. ¿Vos crees que ambas cosas son ciertas o porque otros dicen, no, si hablar de Palestina es ser antisemita, en realidad lo que no nos están permitiendo es hablar de lo que está pasando con los palestinos? Déjame despejar las dudas al respecto. Yo soy pro-palestino porque soy sionista. Es decir, el- yo veo la situación en el Medio Oriente, la realización de la idea de un Estado democrático inspirado por el judaísmo en Israel, con un Estado palestino al lado de Israel, me parece que esa es la solución ya, a corto plazo, en el momento que las heridas un poco duelan menos. Ahora, yo entiendo que la búsqueda de simetrías. Y a veces me pregunto si la simetría tendría que haber sido que 4.000 personas israelíes hubieran entrado a Gaza, violado mujeres, raptado gente, etcétera, etcétera, y abandono inmediatamente esa idea. Yo creo que sí, eh, las cosas están realizadas con una pizca de venganza. A mí eso me preocupa, Sobre, pero, pero hay que decirlo con todas las luces. Gis- Gaza fue ocupada por el Hamas, de la misma manera que el Líbano fue ocupado por Hezbollah. Ahora, Israel no viene a liberar a Gaza del Hamas ni al Líbano del Hezbollah. Viene, de cierta manera, a tratar de proteger. ¿Qué significan los límites de proteger? Yo creo que es un debate que se puede abrir. No estoy seguro que hoy es el mejor día. claro, sí. Hoy es el día, ¿no?, del aniversario del ataque del 7 de octubre, en una situación además todavía, más allá de la situación muy presente en Israel respecto del peor ataque que haya sufrido en su historia, también todavía muy latente la tensión del escenario en términos de guerra más temido, que es un enfrentamiento directo con Irán, ¿no? O sea, el combate contra Hamas y Hezbollah es de alguna manera también una pelea indirecta con Irán, que es su fuente de financiamiento. Sí, primero déjame decir que la tensión máxima que vive la ciudadanía israelí es el tema de los rehenes. 100 rehenes en manos del Hamas en pésimas condiciones. Hoy se anunció que en realidad un rehén fue reconocido como muerto. De manera que ese es el centro de atención y es el centro también de crítica respecto al gobierno de Israel, que no hace todo lo posible para que que devuelvan a los rehenes. Lo que comentás acerca de Irán, yo creo que se trata de un colapso de la concepción de proxies de Irán respecto a Israel. Quiere decir mantener un conflicto de baja intensidad o media intensidad por medio de proxies. Esto colapsó y lleva al mano a mano de Irán contra Israel. Yo creo que el mundo todavía está esperando la respuesta y o represalia de Israel ante el ataque de misiles desde Irán. Imagínate qué significa que te caen sobre la cabeza 180 misiles. Yo espero que esta respuesta sea una respuesta que quizás en algún momento permita retornar al diálogo, porque nosotros no podemos seguir viviendo así. Eso es otra cosa que tiene que quedar claro de lo que ocurrió. El ataque de Hamas detonó dentro de un conflicto existente. Detonó de manera salvaje, de manera terrible, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de de un conflicto con precedentes. Yo creo que este tiene que ser un punto de inflexión justamente
a entender que nosotros no podemos seguir viviendo así en Israel y en la región. Darío Teitelbaum, presidente de la Unión Mundial de Meretz, el partido de izquierda de Israel, vive justamente en la zona sur, ¿no? En la Franja de Gaza, que un día como hoy, hace un año, sufría el peor ataque de su historia. Gracias, Darío, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Un tema súper recontra delicado, el que estamos abordando hoy en un día muy triste, con una situación en Medio Oriente que tiene al mundo también en tensión máxima y donde se atraviesan también muchas sensibilidades, que por eso también quería hacerlo hoy desde alguien que vive ahí en Israel después de lo que pasó el 7 de octubre, 8:27 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuotas